Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra serie Extrayendo los Tesoros de Mateo. Esta es nuestra enseñanza número 3 y lleva como nombre La Visita de los Magos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 11. Pero antes de comenzar con nuestra escritura, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos en nuestras dos enseñanzas pasadas. En nuestra primera enseñanza, que llevaba como nombre la genealogía de Jesucristo, vimos los acontecimientos que ocurrieron entre el intervalo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También vimos que Antíoco Epífanes era un rey malvado, el cual esclavizó a muchos judíos y también asesinó a muchos más. También denigró el santuario ofreciendo carne de cerdo. Y vimos la importancia también que tiene la genealogía de Jesús, pues nos da la veracidad como rey, la veracidad de Jesús como rey por parte del linaje de David, y también se identifica con su pueblo por medio del linaje de Abraham. También pasaron alrededor de 400 años en los cuales no hubo comunicación entre Dios y el hombre. En nuestra segunda enseñanza vimos lo que fue el nacimiento de Jesús y terminamos lo que fue la genealogía de Jesús, en la cual hablamos un poco acerca de este rey malvado llamado Jeconías, que su nombre fue cambiado a Conías porque el G era el prefijo de Jehová y este era un rey malo. También vimos que José, aunque no era el padre biológico de Jesús, le dio el título legal del trono por medio del linaje de David, por medio del linaje de uno de sus hijos de David. Y María también provenía del mismo linaje de David, pero por medio del otro hijo que tenía. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es la visita de los magos. Antes de entrar de lleno a nuestra escritura, vamos a leer lo que es el versículo 1 al 11 y así vamos a ir desglosando versículo por versículo. En Mateo capítulo 2, versículo 1 al 11 nos dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Primero que nada vamos a ver lo que es el versículo 1, que nos dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Belén viene del hebreo Belejem, que significa casa de pan. Ahora, el pan es el sustento de la vida.
y Jesús es el que sustenta todo. El rey Herodes, era Herodes el Grande. Este rey era un rey malvado que tenía 3 hijos, los cuales se llaman, ya me equivoqué, Arqueolo, Herodes Felipe y Herodes Antipas, que estos sucederán a su padre después de su muerte. Este hombre era un rey paranoico, el cual era vil con sus enemigos, que asesinaba sus amigos tanto como imaginarios como reales. También era un rey que te daba la mano, pero por detrás te estaba escondiendo el cuchillo para cuando te voltearas. Ahora, aquí en este primer versículo podemos ver que se cumple una de las profecías que encontramos en Miqueas 5:2, que nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ahora, dice que vinieron del oriente a Jerusalén 3 magos. ¿Así están sus Biblias? No, ¿verdad? Dice que unos magos, nosotros por tradición conocemos que son 3 reyes magos. Y me imagino que reyes lo sacaron del Salmo 72:10, que nos dice: los reyes de Taris y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y los reyes de Seba ofrecerán dones. Pero aquí Mateo nos los presenta como magos. Estos magos también los encontramos en Hechos como hechiceros. Estas personas que estudiaban las estrellas, que eran astrólogos, se les consideraba unas personas cultas, unas personas estudiosas, que también practicaban las predicciones futuras por medio de las constelaciones, lo cual nos habla de los horóscopos hoy en día. Y es que los horóscopos son legítimos de ese tiempo. Y estos horóscopos constituyen un sistema religioso alternativo que es incompatible con la fe cristiana. Porque las estrellas no tienen el poder, sino el poder proviene de Dios. Ahora, los medios principales de la revelación de Dios son los profetas, las escrituras, los sacramentos y sus hijos. También podría usar, y su hijo, también podría usar las estrellas para darnos señales, pero eso es según su voluntad. Ahora, estos hombres practicaban ritos demoníacos para hacer magia, lo cual nos dice que estaban lejos de la salvación de Dios. Pero aquí nos los introduce Mateo para ver que las barreras de la humanidad, de los hombres con los hombres, no es la misma barrera que hay entre el amor de Dios y los hombres. Estos hombres eran adoradores. En Mateo 2, versículo 2 nos dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Aquí vemos el cumplimiento de otra de las profecías que se encuentra en Números 24, capítulo 17, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Podemos ver aquí que estos magos venían a adorar a Jesús. Vemos el principio de los gentiles adorando
a Jesús. Ahora, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Pero ¿por qué se turbaría este rey con el nacimiento de un pequeño bebé? Ahora, para que se turbara este rey con la presencia de 3 magos o 3 reyes magos, sería imposible, a pesar de que toda Jerusalén se turbó con él. Pero tal vez la presencia de 200 o 300 magos sí lo hubieran perturbado. Pero no estoy diciendo que eran 200 o 300. Ahora, la verdadera turbación de este rey era porque él tenía el título legal, el título como rey de los judíos. Y estos magos parecía que ignoraban esto, pues llegaron preguntando por el rey de los judíos. Y como era un rey paranoico, pues le estaba perturbando esto que oía porque no le gustaba tener rivales. Ahora, en el versículo 4 nos dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí podemos ver lo que fue la primera profecía que vimos al principio, que está en Miqueas 5:2, y también la podemos encontrar en 2 de Samuel 5:2. Pero en Efesios 2:14 nos hace referencia a algo de lo que vimos en los 2 versículos anteriores, y nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, aquí podemos ver que no podemos cuestionar a la legitimidad de la salvación de Dios para los hombres. Por ejemplo, no podemos cuestionar a una madre soltera o a un fumador o a un hombre que se viste con pantalones aguados. Porque por medio de la iglesia Dios los puede alcanzar y así hacerlos salvos. Aquí lo podemos ver con estos magos. Ahora, cuando ellos preguntaron en dónde iba a nacer el Cristo, los escribas y los sacerdotes sabían perfectamente en dónde iba a nacer, pues conocían las escrituras. Pero su conocimiento simplemente era académico. Hoy en día también podemos tener el conocimiento académico, pero si no aplicamos este conocimiento a nuestras vidas, entonces de nada nos va a servir. Porque ¿qué más se podría esperar de estos sacerdotes y estos escribas al escuchar que estaban buscando al rey y al saber ellos en dónde estaba? Que simplemente iban a agarrar sus camellos e ir a buscarle, ¿cierto? Pero no, a ellos no les importaba el rey, no les importaba su salvador, sino que les importaba más la letra. Y en este caso, la letra sí los mata, en la forma que la están interpretando. Ahora, hay una gran diferencia entre este rey y Jesús, y es que Jesús nace en un establo. Bueno, en la escritura no dice que había nacido en un establo, pero sí nació humilde. Ahora, Herodes nació en un palacio. Jesús es un bebé indefenso, pero Herodes posee gran poder. Jesús probará que es un hombre de gran compasión, mientras que Herodes es cruel, vil y violento. Pero este hombre está temeroso. Y es que a veces, cuando uno llega a tener un puesto demasiado alto, la ilegitimidad lo puede intimidar a uno. En este caso, él estaba intimidado con esto. Esto sucede también en lo que es nuestro gobierno hoy en día, especialmente México,
¿verdad? Aquí nos dice que Herodes era de descendencia árabe. Bueno, esto no está en las escrituras, pero este Herodes el Grande era de ascendencia árabe y gobernaba con la simpatía de Roma. Su padre había ganado poder apoyando a Julio César y fue nombrado procurador de Judea por el César en el año 47 a.C. Su familia había gobernado el área por 1 siglo y medio. Prácticamente este rey había comprado su posición. Era un rey corrupto que, a pesar de que hizo cosas buenas por el pueblo, seguía siendo un rey vil y cruel y violento. Ahora, Belén estaba más o menos a 7 kilómetros al sur de Jerusalén. Ahí fue donde nació David, y Mateo lo identifica como Belén de Judea, simplemente para distinguirlo de Belén de Galilea. Ahora, estos magos ya habían obtenido su primera pista, su primera señal, al observar la constelación y ver que había cambios drásticos. Pero no les era suficiente, sino que necesitaban obtener una fuente de información más precisa. Y estas eran las escrituras. Así que tenían que venir a Jerusalén, donde está el centro de culto judío, para que las escrituras los guiaran a Belén. En Mateo capítulo 2, versículos 7 y 8 nos dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Aquí este rey se está viendo muy astuto, así como una vieja serpiente que conocemos, que se encuentra en Génesis, que burló a Eva. Herodes necesitaba saber el tiempo de la aparición de la estrella para así poder encontrar fácilmente al niño. A Herodes no le hubiera costado nada haber mandado a su ejército en busca de este niño para matarlo, pero era un rey astuto y sabía que si mandaba a su ejército, la gente escondería al niño y no lo encontrarían. Mas sin en cambio los mandó diciéndoles que fueran a averiguar con diligencia acerca del niño, para que él también le fuera a adorar, aunque lo que realmente quería este rey era matarle. Ahora, en el versículo 9 y 10 nos dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Aquí ocurrió algo sobrenatural, y es que normalmente las estrellas no se detienen en su órbita, y esta estrella se detuvo. Pudo ser un suceso sobrenatural en grande, pero no lo fue, porque si no toda la gente se hubiera dado cuenta, sino que estos magos que estudiaban las estrellas a la perfección, estaban entrenados para estudiar el cielo. Y cuando vieron que había un movimiento raro en las estrellas, en las constelaciones, pues entonces supieron que estaba pasando lo que se les había profetizado antes, pues habían escuchado acerca de esta profecía. Ahora, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, nos dice en el versículo 10. Estos hombres ni siquiera habían llegado aún a ver al rey,
cuando ya se estaban regocijando con muy grande gozo. No había necesidad de ver aún al rey cuando ya tenían ese gozo inmenso en su corazón. Esto era para que los judíos tendrían que haber tenido este gozo, pues para ellos era la salvación. A ellos es a quien venía Jesús, no a los gentiles. Pero aquí podemos ver cómo los gentiles se regocijan por la venida de este rey que es Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, en el versículo 10 y 11 nos dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Aquí claramente vemos que entraron a la casa. Entonces no entraron al pesebre. Y postrándose lo adoraron. ¿O la adoraron? No, claramente dice lo adoraron a él, a Jesús. Si en alguna ocasión María debería de haber sido digna de adoración, hubiera sido este momento, pero no lo fue. Ahora, los cristianos tenemos una mala fama acerca de difamar a María, la madre de Jesús, pero no es así. En realidad María ocupa un puesto muy especial en lo que es la historia y de las escrituras, pues fue la madre de nuestro Salvador. Tan especial que llegó a ser un centro de adoración para mucha gente hoy en día. Pero no es tan especial para nosotros como para que sea digna de adoración como solo se merece Jesús. Ahora, nos dice más adelante, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Podríamos esperarnos que los regalos para un niño serían juguetes o, no sé, ropa, cualquier otra cosa. Pero estos tres presentes que le traían eran fuera de lo común. Pero significaban algo muy grande para Jesús. Pues el oro representa a Jesús como rey, pues él nació como rey. Y el incienso representa la fragancia y la santidad de Jesús, así como lo podemos ver en Éxodo 30:34, que nos dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Este incienso normalmente era un presente o un regalo para los sacerdotes en ese tiempo. En estos versículos 10 y 11 también podemos ver lo que es la profecía, una de las profecías que se cumplen también aquí, que es la de Isaías 66, que habla acerca de su segunda venida. En Isaías 66 nos dice, te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. Podemos ver claramente que aquí se omite lo que es la mirra, pues la mirra habla acerca de la muerte de nuestro Señor Jesús. En Éxodo 30:23 podemos ver que la mirra se usaba para hacer una mezcla de aceite
para ungir el tabernáculo. Ahora, también usaban esta mirra para embalsamar los cuerpos ya muertos. Pero en su segunda venida no se va a hablar de mirra, pues Él vendrá con todo su esplendor y gloria a arrebatar a los santos. Ahora, en Filipenses 2, 10, 11 nos dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Podemos ver aquí que en su segunda venida no va a venir como en esta pasada, que vino a cumplir la ley. Y al cumplir la ley, tenía que ser un hombre santo, sumiso. Y por ser todo esto, por darle cumplimiento a la ley, pudimos ver que lo atrofiaron, lo apedrearon, lo escupieron y prácticamente vivió una vida muy mal. Tanto que hasta lo mataron y lo crucificaron. Y en la cruz escribieron lo que fue el título que le dieron los magos y también el título que tenía el rey Herodes, que era rey de los judíos. Pero esto fue en forma de burla, aunque él es rey de todo el mundo. Y podemos ver que en esta segunda venida, toda rodilla se doblará ante él. No habrá nadie que no se arrodille ante el verdadero Rey, al que sustenta todas las cosas y al que merece honor y toda gloria. Amén.